Hola, domadores de la literatura, soy Natalia y este es el amor de mi vida. Vale, no, pero ojalá. El otro día, hablando con un amigo de cuánto nos gusta escribir, me atreví a pedirle algo suyo. Me encanta leer lo que escribe la gente. Es una buena manera de conocer lo que tienen en su cabecita. Él me envió súper ilusionado el capítulo de una novela que estaba escribiendo. Dijo que pronto la acabaría y que su idea era mandarla a una editorial. Y que si se la publicaban, pues genial. En ese momento no le dije nada, porque le amo y no quería ir en sus sentimientos. Pero esto no funciona así, y ya os lo digo yo, ni de coña además. Es una idea bastante extendida y errónea, pero ese no es el tema del que hablaremos hoy, que me disperso un poco. Tal y como me mandó el manuscrito, no se lo aceptarían en ninguna parte. Al primer vistazo lo descartarían tanto editoriales como un jurado de concurso. Así que, ojito con lo que viene ahora. El porqué de todo. Pero antes de seguir, os quiero hacer una pregunta. Vosotros, cuando escribís, revisad vuestros manuscritos si hace falta. ¿Sois del equipo A o sois del equipo B? Si has seleccionado el equipo B, enhorabuena, eres del equipo de los ganadores, aunque no te confíes porque todavía no sabemos si has aprobado el examen. Vámonos al otro lado. ¿Qué pasa con el A? Si sois del equipo A, no pasa nada, no sois ni perdedores ni nada parecido. Pero tengo una mala noticia para vosotros. Deberíais revisar todos vuestros manuscritos y cambiar esto por esto. Siguiendo por donde íbamos, mi amigo, como habréis deducido, es del equipo A. ¿Y qué pasa con este equipo? Pues nada, que no os han informado, eso es todo. Os falta información y para eso estoy yo. Así, de manera rápida, os diré que el guión corto sirve para 1. Contar palabras que no caben enteras en el renglón, siempre respetando los criterios de división silábica. 2. Unir palabras. 3. Indicar un intervalo cerrado. Fin. En los diálogos usaremos siempre el guión largo, raya larga o como queráis llamarlo. Primero de todo, os voy a enseñar dónde podéis encontrarlo. Seguramente la mayoría usaréis el Word porque es la herramienta que todos tenemos más a mano y la que mejor nos funciona, entre comillas. También hay gente que usa el Docs del Drive porque es muy práctico, ya que se te guarda automáticamente y así evitas perder la información si de repente el ordenador peta. Poniéndonos en la situación de los que usáis Word, al escribir por inercia le damos a la rayita del teclado. ¿Qué pasa? Pues que nuestro amigo Word nos coloca un guión corto. El largo no es tan accesible. Para ponerlo hay un atajo en el teclado. En Windows es Control, Alt y menos en el teclado numérico. En Mac, Alt más mayúsculas y el guión corto. Fácil, ¿verdad? Pues no. Otra manera es irte a la pestaña de arriba, insertar símbolo, más símbolos y le damos donde pone caracteres especiales y lo veremos en primera posición. Mirad qué majo. Si no os gustan ni el atajo ni tener que buscarlo por insertar símbolo, siempre podéis copiarlo y pegarlo, siempre que lo necesitéis. Cambiar la tecla de atajo o configurar una autocorrección automática. ¿Cómo se hace eso? Fácil. Para cambiar el atajo lo podemos hacer desde la misma página de insertar. Aquí abajo hay un botón en el que pone teclas, pues bien, le damos ahí y especificamos la secuencia del comando donde pone nueva tecla de método abreviado. Asignamos y cerramos. Y si queremos configurar la autocorrección, mi método favorito, nos vamos al menú Herramientas, Autocorrección, nos aseguramos que la casilla de reemplazar texto mientras escribe esté marcada y en el apartado Reemplazar ponemos los dos guiones cortos y donde pone con, ponemos el largo. Agregamos, aceptamos y listo. Este método es mucho más efectivo, la verdad. Solo nos tenemos que acordar de poner los dos guiones seguidos y ya. Eso es en Windows 10. Si tienes el 365 como yo, el método es el mismo, pero llegar al apartado de autocorrección es un pelín más rebuscado.
Muy bien, una vez sabido esto, ya formáis parte del equipo ganador. Y ahora tenemos otro problema. ¿Sabéis cómo hay que poner los guiones en un diálogo? Si van con espacio, sin espacio, los puntos antes o después. La verdad es que yo hace años no tenía ni idea de cómo funcionaba esto. Es más, me leí las reglas y no había manera de que se me quedaran. Al final, la práctica hace el maestro y conseguí que me saliera natural, más o menos. Aunque confieso que a veces, con las prisas, siempre se me cuela alguna. Es lo que hay. Entremos ya de lleno en las normas. La primerísima norma es... redoble de tambores. Que el guión largo va siempre pegado a lo que dice nuestro personaje. Prohibidísimo dejar un espacio. Sé que nuestro amigo Award nos lo corrige como mal y sugiere que le pongas un espacio. Pues no, que le den Award. Os pongo un ejemplo muy básico. No te sientas incómodo. No hay mucho más que explicar. La raya pegadita, como veis. Segunda norma, la raya va siempre pegada a las acotaciones del narrador. Es decir, si nuestro personaje habla y el narrador interfiere. Esa interferencia irá con la raya pegada tanto delante como detrás, si es que el personaje sigue hablando después, claro. Veamos un ejemplo en el que el personaje no continúa hablando. No te sientas incómodo, dijo, colgando un brazado de ropa en una percha. Simple, el guión largo pegado a la acotación. En caso de que el personaje siga con su charla, sería tal que así. No te sientas incómodo, dijo, colgando un brazado de ropa en una percha. No me voy a desmayar al ver a un hombre desnudo. Trish Merigold, mi amiga, dice que visto uno, vistos todos. Pensad que es como una especie de paréntesis. ¿Verdad que no ponéis espacios entre medias? Pues aquí lo mismo. Pegaditos como una buena acotación. Y sí, tenía que poner el ejemplo de uno de mis libros favoritos, si no reventaba. Tercera, dime, punto, se detuvo en el umbral. Hay que respetar los signos de puntuación que haya. Aquí, como podemos ver, el parlamento del personaje termina en un punto. De esa manera, la acotación empieza con mayúsculas. Cuarta, permitidme hacer un pequeño inciso aquí. No sé si estaréis familiarizados con el significado de los verbos dicendi. Los verbos dicendi son la sustitución del verbo decir en los incisos del narrador. Sirve para expresar la manera en la que se dicen las cosas. Por ejemplo, grito, espeto, aclaro, musito, menciono, susurro y así podríamos estar todo el día. Una vez sabemos lo que son los verbos dicendi, vamos a por la cuarta norma, ahora sí. Cuando la acotación del narrador usa un verbo dicendi, por mucha puntuación que haya, la acotación no se pone en mayúsculas y tampoco se le pone punto al final del diálogo. Bonita cicatriz, sonrió Jennifer, mirando su pecho. En ese caso, sonrió es un verbo dicendi porque está expresando algo. Para que quede claro, lo único que se puede poner delante de los verbos dicendi son los puntos suspensivos, las interrogaciones y las exclamaciones. Nunca, jamás, un punto. Y repito, los verbos diciendi siempre en minúscula. Ejemplo, el primer brujo que me he dado a contemplar y está desnudito como un pollo. Ajá. Se inclinó poniendo la oreja. Escucho tu corazón. Ese es un claro ejemplo de lo que os he comentado de las exclamaciones. Quinta y última. Bonita cicatriz, sonrió Jennifer mirando su pecho. ¿Qué fue? ¿Caíste bajo una sierra en algún aserradero? Si después de la acotación del narrador el personaje sigue hablando, el punto se pone justo detrás del guión largo, seguido de un espacio y la continuación del parlamento. Otro ejemplo sin el verbo dicendi. Basta de todo esto, el agua se enfría. Jennifer hizo un movimiento como para soltar el abrigo. Se detuvo. Yo me voy a bañar y tú vas a contármelo todo. Como no tenemos verbo dicendi, la puntuación se pone con normalidad y la acotación empieza con mayúsculas. Por último, os pongo un ejemplo en el que hay un verbo dicendi y ningún signo de puntuación
porque en este caso no es necesario. Me alegro, dijo el elfo, de que hayas recuperado la capacidad de extraer conclusiones lógicas. Como vemos, hay una breve interrupción y luego sigue con la misma frase. Por lo tanto, nada de puntos. Y hasta aquí la lucha contra los guiones largos. Espero que lo hayáis entendido todo a la perfección y que podáis aplicarlo en vuestros manuscritos. Si ya lo estabais haciendo bien, pues genial. Punto para vosotros. Dadle a mi carita y así no os perderéis nada de lo que os voy a contar. Y por aquí os dejo otro vídeo para seguir domando la literatura. Bafel.